sobre este tema del líder del movimiento revolucionario Túpac Amaru, que fue en 2006 condenado a 32 años de condena, más el pago de una reparación civil de 50 millones de soles por los crímenes cometidos. Vamos a conversar con un entendido en este tema. Nos referimos a Héctor John Caro, general en retiro de la Policía Nacional, que fue jefe de la DIRCOTE, además en los momentos más duros del terrorismo en nuestro país. ¿Cómo está, general Caro? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, en algún punto, algunos sectores, apelando, entiendo, al paso del tiempo, han intentado de alguna manera romantizar la figura de Víctor Polay Campos y del accionar del movimiento revolucionario Túpac Amaru, del MRTA, separándolo de lo que fue el accionar demencial de Sendero Luminoso. ¿Quién fue exactamente Víctor Polay Campos? ¿Qué hizo y qué hacía el MRTA? Para recordar y refrescarle la memoria a la gente. Voy a contestar el primer comentario tan corto como usted ha hecho. Efectivamente, hay peruanos que yo no lo llamaría como tales, que de alguna forma pasan por alto la maldad, el terror, la violencia, la agresividad, la crueldad con que ha actuado Víctor Polay Campos, como también, por supuesto, Abimael Guzmán. Estos hombres no tienen piedad, y los que ahora de alguna forma disimulan se olvidan de cuántas viudas, cuántos huérfanos, cuántos padres se quedaron sin sus hijos, sin sus esposos, sin sus padres algunos. Esto fue un hombre malvado, un hombre del cual uno debe recordarlo solamente para maldecirlo, de que desgraciadamente peruanos como él no deben nacer en nuestra tierra patria. Y lo que más duele es que haya gente que ahora de alguna forma lo miran asolapadamente. Muy bien. ¿Quién era Víctor Polay Campos? Víctor Polay Campos en 1983. Su agrupación, que venía arrastrando anterior, porque fue un renegado del APRA, organizó un grupo, y ese grupo quiso romper su inercia, llamando la atención con el robo de la bandera y la espada de San Martín en el pueblo de Huaura, ahí el museo donde proclamó San Martín la independencia, ese balcón. Ingresaron estos y se robaron la bandera y la espada. Nosotros en mi época recuperamos esa bandera. ¿Por qué lo hizo? Quiso imitar al grupo de M-19 de Colombia, que se robó la espada de Simón Bolívar en Colombia, para luego decir: con esta espada vamos a su discurso clásico, a favorecer a los pobres. Imitando al M-19, ¿no? El M-19, efectivamente. Y también imitándolos en cómo vestían, ¿no? A diferencia de Sendero Luminoso, ellos se vestían a la usanza del Che Guevara, con uniforme militar camuflado, ¿no es cierto? Trataban, pues, de dar esa imagen de revolucionarios, ¿no? Pero sí, finalmente entraron también en una demencia tremenda. Recordemos, si no, general, a las cárceles del pueblo, ¿no? Que eran estos calabozos infames donde se recluía e incluso se asesinaba a empresarios que eran secuestrados. Ellos lo que se dedicaban era una mezcla de pseudo revolucionarios, pero en realidad eran delincuentes comunes con gran agresividad que buscaban mucho dinero para esa campaña. Y para esa campaña ellos, ¿qué hicieron? Inventaron, crearon una suerte de billetes de 5, 10, 15, 50 mil soles
que tenía que entregar a los empresarios para que ellos lo restituyeran en moneda peruana. Y cuando ellos no lo lograban, entonces intervenían y saqueaban y robaban y destrozaban, sobre todo a los extranjeros japoneses que vendían sus lunas y vidrios. Se enfrentaron a ellos porque decían que con todas las bombas que ponían en la calle, por supuesto que rompía miles de lunas, y esas lunas eran repuestas por estas empresas, y estas empresas se llenaban, según ellos, de plata gracias a lo que hacían. Por eso es que no solamente se robaban y destrozaban la tienda, sino que se llevaban presos a sus autores y los colocaban en un ambiente tan pequeño. Yo he llegado a conocer 2 lugares donde tenía un promedio de 2 metros por 2 metros y medio, y estaba generalmente en el sótano. Ahí ellos vivían, tomaban agua, le daban pan, y ahí mismo sobre algunos papeles tenían que hacer su deposición. Hombres empresarios que han ingresado con 110 kilos de peso, después de 6, 8 meses salieron con 45 kilos ya para morir nomás. Estos son una de las crueldades que utilizaba la gente de Víctor Volay Campos. A diferencia del MRTA, estos eran más preparados intelectualmente. Aquí está la Lori Berenson, aquí está Castillo Petruzzi, extranjeros que venían a apoyar a esta gesta. Muy crueles ellos, que nos hicieron mucho daño y que mataron a muchos policías y militares también. Claro, además no hay que olvidar que fueron los primeros que se asociaron con el narcotráfico justamente para conseguir esos recursos de los que usted hablaba para esta guerra fratricida que iniciaron. Ellos se asociaron con el narcotráfico no solamente en la zona del Brain, sino que sobre todo estaban en el Guayaga, y ellos estaban en una margen del río Guayaga, en la margen derecha, y en la margen izquierda estaba Sendero Luminoso. Estos se repartían las jurisdicciones de la selva para esa clase de narcotráfico, y tenían gente que los apoyaba desde Ecuador y desde Colombia. Ellos estaban unidos a este grupo de el extranjero, el grupo que decían Alfaro vive carajo. Ahí ellos imitaban a todo lo que, porque ese grupo apareció mucho antes. Perfecto, general. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hacernos este ejercicio de memoria, ¿no? Porque el problema es que parece que olvidamos rápido, ¿no? Pese a la insanía, la memoria se nos vuelve frágil. A nuestros hijos debemos enseñar lo crueles que son estos, ¿ya? Y decir a estos, hasta algunos periodistas que disimulan, que hay que hacerle caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está con mucha claridad que es de tendencia comunista, y eso es evidente, ellos así lo han demostrado. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo vamos a esperar que estos estén todavía de alguna forma revisando, controlando nuestra justicia? Cuando si nos hacemos una pregunta, ¿qué hemos ganado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Nada, absolutamente, pero sí interfieren en nuestra forma de justicia un grupo que da muestras claras de apoyo al comunismo. Muchas gracias,
general, por haber estado con nosotros. Héctor John Caro, el jefe de la DIRCOTE, ha estado en la estación central, recordarnos un poco, refrescarnos un poco la memoria respecto a quién fue Víctor Pradal Campos y qué fue el MRTA en nuestro país. 7:14.